Hola, buenas tardes. ¿Me confirman que pueden escucharme, por favor? Hola. Sí, Lick. Hola, buenas tardes. Sí, se le escucha, Lick. Bien, gracias. Vamos entonces Bueno, a la sesión de hoy, en la cual vamos a tener una actividad, digámosle, participativa. Pero antes, y como siempre, me gustaría abrir un espacio por si ustedes tienen preguntas o interrogantes o inquietudes en relación con los contenidos de la asignatura. Así que se abre pues un espacio para que puedan, si tienen, dar preguntas. ¿Ah? En el chat estoy... Hola. Ok, no era pregunta. Bien, repito, si tienen alguna interrogante, alguna pregunta, pueden aperturar el micrófono y hacer la pregunta ahorita, ¿verdad? Si no, pues vamos a compartir la pantalla y como siempre voy a presentar los contenidos de la semana. En este caso es la semana 4. No sin antes anticipar que de acuerdo con las indicaciones que se nos han dado, la actividad que vale al examen parcial va a ser presencial. Yo no sé si en otras asignaturas, en otros grupos, les habían anticipado esto, pero se nos está informando, incluso mediante un mensaje recibido, que la actividad que equivale al examen parcial no será virtual, sino presencial. Entonces, de acuerdo con lo que está previsto, en el caso nuestro, la actividad es una simulación de una ponencia. Déjenme ver si puedo encontrar aquí en mi computadora la programación. Aquí está. Dice... Evaluación para la... Aquí tengo la planificación didáctica y dice que en la 6ª semana es la semana para la evaluación que equivale al examen parcial y es el 40%. Y según esto, es una audiencia simulada. Fíjense que estaba programada durante la, digamos, durante la planificación, como no se sabía de esta nueva disposición de la presencialidad, la simulación iba a ser virtual, es decir, utilizando este mismo formato de la videoconferencia. Pero obviamente eso va a cambiar porque no será más virtual, sino presencial. Entonces vamos a tener, repito, una simulación de audiencia. ¿Y qué es lo que ustedes van a simular? Pues obviamente la audiencia que se realiza dentro del recurso de apelación. Entonces, para ello, es obvio que ustedes van a tener que leer las disposiciones correspondientes que aparecen en el Código Procesal Civil y Mercantil
integrar los grupos, por supuesto, y los distintos roles que van a tener. Recuerden que una audiencia de estas, siendo en segunda instancia que se realiza, es presidida, bueno, por los dos magistrados que integran la Cámara de segunda instancia. Entonces vamos a tener por lo menos 4 integrantes en el equipo. 4, o sea, grupos de 4 personas, de los cuales uno de ellos sería la parte que presentó el recurso de apelación, el otro sería el apelado, la parte contraria, la parte que no apeló y que obviamente pretende que la decisión se mantenga, que no se modifique, que no se revoque. Y tenemos también los roles que corresponden a los magistrados. En su momento se va a ampliar un poco más las instrucciones relacionadas con esta actividad evaluada, que, como les repito, consiste en la simulación de una audiencia dentro del recurso de apelación. Entonces, de momento, lo que interesa también es conocer cuáles son los casos que vamos a simular. Y para ello vamos a remitirnos brevemente a la presentación de la semana, ya que en esta presentación aparece en la parte esta de los contenidos de la semana, que está aquí en esta parte de aquí, aquí aparecen esos casos. Entonces, esta tarde, lo que vamos a hacer es que vamos a analizar esos casos. Aquí dice, miren, casos para audiencia de apelación en el extremo inferior a la izquierda. Entonces, ustedes lo que van a hacer ahorita, fíjense bien, es buscar el caso que les corresponda. Yo les voy a enseñar ahorita cómo encontrarlo. Lo van a buscar en la plataforma virtual o en la página web del Centro de Documentación Judicial de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es bien sencillo. Los que estamos ahorita en la videoconferencia nos vamos a dividir, bueno, ustedes, yo me voy a quedar en la sala principal, en 5 salones o grupos de trabajo que se van a integrar aleatoriamente. Es decir, todavía no estamos trabajando en los equipos que ustedes van a conformar. Hoy será una distribución a la garduña, como decimos vulgarmente, aleatoriamente. Entonces, ahí aparece el número de room o salón 1, 2, 3, 4 y 5. Y según ese número, así les va a tocar el caso 1, que aquí aparece, digamos, su número, el caso 1, o en su lugar, el caso 2, y así sucesivamente. El caso 3, el caso 4 o el caso 5. Entonces, aquí aparece en la parte superior la referencia. Esta referencia la tienen que anotar. Si a usted, por suerte, le toca quedarse en el room 5 y por ende le tocaría el caso 5, entonces anote este número de referencia que aparece aquí en la parte superior. Y si le toca el caso 4, pues entonces el número de referencia que va a anotar es este otro, ¿no? Si le toca el caso 5, el caso 3, igual, ¿no? Este es el número de referencia
que usted va a anotar. Y así sucesivamente. Si le toca el caso 2, pues este será el número de referencia. Y finalmente, si le toca, por suerte, el caso 1, este es el número de referencia que va a anotar. ¿Alguna pregunta hasta este momento en cuanto a la dinámica de lo que vamos a hacer? Bueno, espero que me estén escuchando. Ahora, una vez que ustedes han anotado el número de referencia, se van a venir a un navegador. Yo estoy utilizando Chrome, aunque puede ser también otro. De hecho, me voy a cambiar a Safari, porque en Safari ya tengo, digamos, esa dirección. Imagino que solo la J puse y ya me aparece. Como lo utilizo con bastante frecuencia, ya está, digámoslo así, en la memoria del navegador. Entonces el lugar se llama jurisprudencia.gov.sv. Eso es lo que van a escribir en el navegador. www.jurisprudencia.gov.sv. Y una vez que lo han escrito aquí, simple y sencillamente, se vienen a la sección de búsqueda. Aquí en las secciones de búsqueda, en esta esquina superior, o mejor dicho, en esta parte de arriba, secciones de búsqueda, jurisprudencia y búsqueda general. Aquí es donde van a hacer clic en búsqueda general. Y cuando les aparezca esto, les van a digitar aquí donde dice buscar la palabra, van a digitar la referencia, el resultado, la referencia que anotaron dependiendo del grupo que les correspondió, el 1, 2, 3, 4 o 5. Por ejemplo, me voy a venir aquí otra vez y supongamos que yo quedé en el grupo número 3. Supongamos que quedé en el grupo número 3. Entonces la referencia que me interesa es, obvio, la del caso número 3. Y sería CH-05-23. Ni siquiera tengo que escribirla toda. Basta con los primeros dígitos. CH-05-23. Vaya, probemos. CH-05-23. Entonces aquí voy a escribir CH, voy a poner en mayúsculas, CH-05-23. Le doy Enter. Y aquí está. Bueno, hay dos. La que me interesa es la que termina con 19. La que termina con 19. Entonces, de esta manera ya encontré en el sitio web de la Corte la sentencia que me interesa. Entonces, hacen clic en esta parte y donde dice, bueno, aquí hay una ficha general con información, pero donde dice archivo, allí les va a aparecer. Donde dice archivo, en esta parte de aquí. Allí les aparece, creo que no se está presentando. Vamos a ver por qué. Ok, entonces en esta parte donde les aparece van a hacer clic y en la parte que dice archivo, igual hacen clic y aquí está la sentencia. Esta es la sentencia con la cual ustedes
que queden en el grupo número 3 estarían trabajando. Y si la quieren descargar, nomás se vienen aquí a esta parte. Este icono que está aquí es el que les va a servir para descargarlo. Hacen clic en él y ahí se empieza a descargar en su computadora, y una vez descargada ya la pueden ustedes utilizar. Miren, se llama DA366.pdf. Este es el nombre del archivo, que por cierto también aparece aquí. Ahí está, ¿ve? DA366.pdf. Ese es el archivo. Entonces, una vez que ya lo tengan, simplemente lo abren y lo comienzan a analizar. Ok, ¿qué es lo que vamos a hacer entonces? Repito, nos vamos a distribuir en 5 equipos, 5 grupos, 5 salones, y la distribución va a ser por suerte, aleatoria, a la garduña. Y según el caso que le corresponda, que usted lo va a tomar de aquí, va a descargar la sentencia que corresponde al caso, que puede ser cualquiera de estas 5. Una vez descargada, pues la van a leer como equipo y van a preparar un pequeño resumen para los demás. Es decir, lo van a leer y al mismo tiempo van a ir preparando, al mismo tiempo que van leyendo, van preparando un pequeño resumen del caso y en qué consiste, cuál fue la queja que se elevó a segunda instancia, es decir, en qué consistió, digámoslo así, el reclamo que se presentó en apelación, y pues también qué fue la decisión que tomó la Cámara, ¿no? O sea, cómo resolvió, cuáles fueron los argumentos que se utilizaron por parte del apelante, si hubo audiencia, cómo fue el desarrollo de la misma, es decir, qué fue lo que se dijo en ella. O sea, un resumen, pues, de lo que ustedes han leído. Bien, ¿alguna pregunta en relación con esta actividad? Bueno, entonces, si no tienen preguntas. Hola, Lick. Hola, hola. Todos los del grupo van a participar. Mire, no necesariamente. Ustedes podrían nombrar a un representante para que sea quien haga, digamos, esta pequeña explicación. Pero sí todos deben participar en la No, discusión, en porque ahí el está el análisis. perro. ¿Perdón? Sí, está bien, Lick. Sí. Sí, es porque a lo mejor no tengamos tiempo al volver a reunirnos para que todos puedan hablar. Sin embargo, si lo estiman conveniente y pueden reducir un poco lo que van a decir, podrían tal vez intervenir unos 2 por cada equipo. O es posible, uno podría ir como complementando, ¿no?, lo que el otro diga. O sea, ahí ustedes eligen. Lo importante es que puedan ustedes compartir con los demás lo que ustedes aprendieron, porque recuerden, son 5 casos diferentes entre sí, y ustedes van a conocer como equipo solamente uno. Los otros casos no los van a leer ahorita, pues tal vez los lean después, pero ahorita solo van a leer uno. Entonces, ese que van a leer es el que van a explicar, pero luego van a escuchar las explicaciones de los otros casos que van a hacer sus demás compañeros. Bien, tengo yo aquí 16 participantes, lo que significa que 5 equipos van a quedar con 3 y uno va a quedar con 4. Si otras personas ingresan con posterioridad, yo los voy a ir metiendo a los que tienen solamente 3, ¿verdad? Pero de momento los equipos van a quedar de esa manera. Vamos a hacer 5 salones
Y aquí dice que van a quedar de 3 o 4 participantes por salón y vamos a tener 30 minutos. 30 minutos para poder darle la lectura. Aquí está. 30 minutos. Y repito, si tienen ustedes incluso la necesidad de que yo pueda entrar al salón y apoyarles en algo, nomás me llaman. Mira, aquí se puede ver, bueno, yo lo puedo ver, pero creo que ustedes no. El salón 1, Claudia Machuca. El salón 2, Brian. El salón 3, Arnoldo. El 4, Jamie. El 5, Kaylee. Pero en el 4 solo tengo 2. Y en el 1 tengo 4. Voy a mover a Michelle para el 4. Aquí lo puedo hacer. Mover al 4. Ok, 3, 3, 3, 3, 3. Todos están de 3. Salió, una persona se salió. Eso fue lo que pasó. Bien, entonces tenemos 30 minutos para esto. Hola, hola. Bueno, quienes tienen el micrófono encendido, vamos a ver si lo puedo apagar desde aquí, el de Jamie. Ok. Bien, vamos a iniciar entonces ya la parte de las explicaciones y me gustaría dar la oportunidad para alguno de los equipos que voluntariamente desee comenzar. Ah, ¿hay algún equipo que voluntariamente le gustaría empezar? Aquí tengo yo las resoluciones que han sido objeto de estudio y las podemos ir consultando al mismo tiempo. A ver, ¿quién se anima? Recuerden, solamente es un pequeño resumen de lo que han leído. Es más, si no terminaron de leer, pues ni modo. Lleguen con Nosotros, Lick, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es la resolución que les correspondió? ¿Cómo se Nos identifica? corresponde. La resolución que nos correspondió fue la 133-64 CM2-2019. Entonces, Una compañera va a mencionar el resumen. ok, perfecto, está bien. Buenas tardes, Lick. Hola, buenas tardes. Bien, como mencionaba la compañera, nos correspondió la 103-64 CM2-2019. Este es un recurso de apelación en donde el demandante es el Estado de El Salvador contra la Sociedad de Telefonía Móvil El Salvador SADCB, en cual en sentencia impugnada se le ordenaba a la telefonía que pague al Estado de El Salvador la cantidad de $11,205 de los Estados Unidos de América. Okay. Bien, la sentencia fue precedida por la Cámara Primera de lo Civil y Mercantil de la primera sección del Centro de San Salvador, la cual fue procedida o tuvo su precedencia del Juzgado Segundo de lo Civil y Mercantil de San Salvador. Trata de un recurso de apelación en un proceso ejecutivo. Y el motivo de la apelación es que la ausencia de ejecutividad del documento base de la pretensión. Bien, el motivo de la apelación alegada por el recurrente, en este caso, consistió en que la certificación de la resolución que se impuso en la multa presentada como un título ejecutivo no tiene tal carácter, ya que fue emitida por el secretario del Tribunal Sancionador, de la Defensoría del Consumidor, sin ser un servidor competente o una entidad competente para hacerlo. Y según fallo, se confirma
la sentencia venida en apelación pronunciada por la jueza tercera del juzgado segundo de lo civil y mercantil. Por lo tanto, no hay condena en costas procesales de esta instancia y se hizo establecido en base a los artículos 1, inciso 11, 15, 172, inciso primero y tercero de la Constitución y los artículos 213, 15, 18 del Código Procesal Civil y Mercantil. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más del equipo quisiera decir algo adicionalmente? Sí, licenciado, también en la conclusión de la sentencia también establece que al principio mencionaban que en el punto de la apelación se incriminó y no tiene fundamento legal. Y en dicha conclusión se mencionó que no existe la vulneración del principio de legalidad en virtud de la certificación emitida por el secretario del Tribunal Sancionador de la Defensoría del Consumidor. Estaban alegando de que se estaba vulnerando el principio de legalidad y en conclusión se estableció de que no. Muy bien, gracias. ¿Alguien más tiene algo que decir del equipo con relación a este caso? Vaya. Entonces, efectivamente, este proceso inicia ante una demanda ejecutiva presentada por el Estado de El Salvador, que es representado por el fiscal general de la República por medio de sus agentes auxiliares que están distribuidos en todo el país. Pero es el fiscal general el que ejerce la representación legal de esa persona jurídica, de ese ente llamado Estado de El Salvador. Y es que aparentemente esta compañía telefónica llamada Telemóvil de El Salvador incurrió en algunas acciones que de acuerdo con la ley de protección al consumidor le hicieron pues acreedores, así entre comillas, de una multa. Una multa de aparentemente 100,000 colones que equivale a estos 11,000 y fracción, 11,400, quiero ver, 11,205, bueno, no sé si son 100,000 exactos, pero 11,205 dólares de los Estados Unidos. Y dice aquí, miren, por proporcionar, mantener y transmitir datos de consumidores o clientes que no sean exactos o veraces. En otras palabras, les impusieron una multa. Según esta ley, la certificación, y me refiero a la Ley de Protección al Consumidor, en el artículo 149 de esa ley dice que la certificación de la resolución firme, es decir, cuando ya no admite más recursos, que imponga una multa, tendrá fuerza ejecutiva. Entonces, por eso es que el Estado, teniendo en su poder una certificación de una resolución firme que imponía una multa, inició este proceso ejecutivo. Dice aquí, según la ley, que el infractor voluntariamente la tiene que pagar dentro de los 10 días siguientes a aquel en que se le notifique. Que si no, el presidente de la Defensoría remitirá la certificación al fiscal general de la República para que haga efectiva la sanción de acuerdo con los procedimientos comunes. Bueno, aquí fueron 2 puntos los que la parte demandada, o sea, la compañía telefónica, alegó. El primero, falta de ejecutividad del documento base de la acción ejecutiva entablada. Como quien dice, no se cumple con uno de los requisitos que de acuerdo con la ley, la doctrina y la jurisprudencia han de concurrir para que se pueda entablar un proceso ejecutivo. De hecho, él mencionó en su libelo de apelación que para que un proceso ejecutivo proceda es necesario, uno, que el demandante tenga derecho a pedir la legitimación, que el demandado sea el deudor
legitimación pasiva. Aquella era activa. La existencia de una deuda líquida, exigible, que no tenga ni plazo ni condición pendiente. Por eso dice que el plazo esté vencido, y al decir líquida es que se trate de una suma ya establecida, ya cuantificada. Y luego que el documento que se presenta como base de la acción ejecutiva tenga aparejada ejecución. Entonces él alegaba de que no tenía aparejada ejecución por las razones que ya sus compañeras comentaron. Y es que esa certificación no fue extendida por el presidente del tribunal sancionador, sino que fue emitida por el secretario de esa oficina. Y de acuerdo con el criterio de este abogado de la empresa telefónica, al secretario no le corresponde emitir estas certificaciones, sino al presidente. Y alegaba también que el secretario se había extralimitado en sus funciones, que no le tocaba a él y que por ende se había violado el principio de legalidad, porque quien tenía que haber extendido esa certificación era el presidente y no el secretario. Y el otro punto que mencionó es que había una plus petición en la demanda. Entendamos por plus petición que se está pidiendo más allá de aquello a lo cual se tiene derecho. Plus significa más allá. Es una petición que va más allá de lo que se tiene derecho. Y él decía de que se estaba pidiendo gastos procesales y costas procesales en la demanda. Y que como la demanda había sido presentada por el Ministerio Público, es decir, por un representante del fiscal, que eso es lo que él hace como parte de su trabajo, que no había por qué reclamar eso. Dice, la fiscalía no paga honorarios de abogados porque los que emplea como digamos, agentes del fiscal, pues de hecho tienen que ser abogados. Es un servidor público que recibe un salario mensual y no recibe otro tipo de emolumentos o gastos. Y por eso él afirmaba que no tenía por qué estar reclamando lo que no se le podía dar, que eran los gastos procesales. Diferente es el caso de las costas, pero eso está regulado expresamente en el código, en el sentido de que hay que ver cuál ha sido el desempeño dentro del proceso y las resultas del mismo para poder determinar a quién le corresponde pagar las costas procesales. Bueno, el punto es que se hizo una audiencia de apelación. Y fíjense qué interesante, porque este caso podría ser uno de los casos que ustedes puedan llevar a la simulación de audiencia. Entonces es importante que lean el artículo 514 del Código Procesal Civil y Mercantil, que es el que regula el desarrollo de esta audiencia. Y allí van a darse cuenta de que el primero que interviene es el apelado, es decir, la parte que no presentó el recurso de apelación. A él se le da la palabra en primer término, para que, pues de alguna manera, haga referencia al recurso de apelación que presentó la parte contraria y se allane, se oponga, se adhiera a la apelación. Es decir, para que manifieste lo que tenga que decir al respecto. Y es así como la palabra se le concede primeramente a la agente auxiliar del Ministerio Público como representante procesal del Estado de El Salvador, y ella ya expresa sus argumentaciones. Luego se le da la palabra a la parte apelante para que se pronuncie sobre lo que acaba de escuchar. O sea, aquí no es que él va a ampliar los términos de su recurso o a introducir motivos o argumentaciones diferentes. No. Lo que él va a hacer cuando se le dé uso de palabra es referirse a lo que acaba de decir la parte contraria. Es decir,
se va a manifestar sobre la oposición planteada. Y así fue como se le dio la palabra. Y al final, de una manera muy concreta, la Cámara dice que va a confirmar la sentencia venida en apelación y no condenó en costas de la segunda instancia a nadie. Luego ellos, la Cámara, razona o argumenta el porqué de su decisión. Y entre otras cosas dicen de que al no estar regulado expresamente en la ley de protección al consumidor, quién es el funcionario que va a emitir esa certificación, entonces habría que, considerando que eso es un vacío legal, habría que integrar o habría que llenar esa laguna jurídica que consiste en una ausencia de reglamentación, utilizando aquellos cuerpos normativos que, como en este caso, el Código Procesal Civil y Mercantil le dan una solución, llamémosle alternativa, integradora o analógica al asunto. Y es así como, al no encontrar, dice la Cámara, una solución para el caso, por no haber una norma que directamente se pueda aplicar en aquella ley y con ello una inseguridad jurídica, pues ellos tendrían que integrar el derecho y resolver en base a otra normativa que perfectamente es aplicable de manera supletoria. Y así se refieren al artículo 19, 20 y 166 del Código de Proceso Civil y Mercantil, concluyendo que el secretario sí está facultado para emitir este tipo de certificaciones. Así que ellos comparten la argumentación vertida por el juez de primera instancia y le dan la razón al resolver que el secretario perfectamente puede hacerlo. No se ha extralimitado en sus funciones, no se ha vulnerado el principio de legalidad, la actuación del secretario es válida. Espero que no se refirieron a la otra parte de la extrapetita o ultrapetita. Bien, así digamos este caso. Ok. ¿Alguien más de los integrantes de los otros equipos que voluntariamente desee compartir con los demás lo que aprendieron de esa sentencia? Buenas tardes, ¿Alguien Lic. más? Sí, buenas tardes. Bueno, a mí en lo personal nos tocó el caso número 2, licenciado. Vaya. ¿Es la 101 5MC3? Exacto, exacto. Ok, perfecto. Tiene la palabra entonces para poder explicar algo. Bueno, en un primer punto, en este caso, pues se hablaba sobre un proceso especial ejecutivo civil, promovido inicialmente, como lo manifiesta, por el licenciado Josué Rubén, por el licenciado William Benjamín y por el licenciado Mario Adalberto. Como apoderados de la demandante ahora apelante, la Caja Mutual de Abogados de El Salvador, que se abreviaba Camudasal, contra las demandadas hoy apeladas, la señora ICMC en su calidad de deudora principal y BEHA como fiador y codeudora solidaria. Esta última fue presentada por medio de la curadora para el pleito, licenciada Lucía Margarita Ramírez Molina. El fallo de la sentencia, en este caso del proceso especial ejecutivo, fue que se condenara a la señora ICMC como deudora principal y a la codeudora BEA como codeudora solidaria de las generales expresadas en esa sentencia a pagar a la Caja Mutual de Abogados, que se abrevia Camudasal, la cantidad de $2,485 de los Estados Unidos de América con 40 centavos de dólar. No conforme con esto, el licenciado Mario Adalberto, que en este caso procurador de la parte demandante, interpuso el recurso de apelación, ¿verdad? Voy a pedirle un favor, voy a pedirle que me permita interrumpirlo
a efecto de hacer algunos comentarios puntuales. Efectivamente, estamos aquí en presencia de un recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, a pesar de que la mayor parte, digámoslo así, de la sentencia de primera instancia le favoreció. Es decir, es importante tomar en cuenta eso, que el recurso de apelación se puede interponer cuando se está legitimado para ello y cuando se ha sufrido un agravio, y que ese agravio puede estar dentro de lo principal, llamémosle así, del asunto. Ejemplo, un rechazo de plano, un rechazo completo de la pretensión, o el agravio podría estar en una parte, llamémosle accesoria o complementaria, como en este caso. Lo digo para que no nos vayamos a confundir pensando que si la sentencia me es favorable, no puedo apelar de ella porque no hay agravio. Lo cierto es, como en este caso, que nos podemos topar con sentencias que en lo principal nos pueden resultar favorables. Es decir, lo que yo pedí, pues, pero una partecita por allí, en este caso, ya lo van a mencionar quizás sus compañeros, aunque sea accesorio, aunque sea secundario o complementario, pero si esa parte nos afecta, igual estamos legitimados para impugnar, es decir, para presentar el recurso. Ok, con las disculpas del caso y puede continuar. Ok, gracias, Lick. Continuando, como se los mencionaba, pues no conforme con lo interpuesto por la jueza tercero de menor cuantía, el licenciado pues interpuso el recurso de apelación. Como se los mencionaba, pues al no estar conforme con lo que se dictó en dicha sentencia, pues entra ahí pues dicho recurso de apelación. Los dejo con la compañera Natalie Lazo. Muy bien, gracias. Hola, Lick. Como lo estableció el compañero y lo dice la sentencia, el recurso de apelación se basó en la inobservancia del artículo 32 de la Ley del Régimen de Previsión y Seguridad Social del abogado. Este fue uno de los motivos por el cual el abogado decidió apelar. Y como usted lo mencionaba, es la parte favorecida, pero no cumplía con las expectativas que la parte favorecida había solicitado. Y la Cámara, la decisión de la Cámara estaba conforme a lo que la parte apelante estaba pidiendo, ya que la Cámara expone que la jueza no aplicó el artículo 32 porque decía que no presentaba ningún documento alguno que acreditara la existencia del fondo por lo que la parte apelante estaba pidiendo. ¿Y cuál es este fondo? Es el 1% que estipula el artículo 32 de la mencionada ley del régimen de previsión. Entonces la jueza decía que era una cláusula abusiva, ya que no había un documento que se le entregara a la parte deudora como un respaldo. Entonces la jueza aludió que se podría vulnerar el principio de congruencia con la aprobación y el favorecimiento de que pagaran el 1% de este fondo de cuentas incobrables. Así lo establece el artículo 32, por el cual el abogado no estaba conforme con la resolución favorable aún de la sentencia que había dado la jueza. Entonces, y la jueza decía que era una cláusula abusiva en base al artículo 17 de la Ley de Protección al Consumidor. En conclusión, la Cámara dijo que tendría que favorecer el pago o se le autorizaba o se le ordenaba, perdón,
que se le pagara el 1% del Fondo de Cuentas Incobrables sobre el pago adeudado, que son $2,485 de parte de las demandadas. En conclusión es que la Cámara, ¿no? La Cámara ordenó a las señoras ICMC y BEA a pagar a la demandante Camusal el 1% anual sobre el saldo deudor para la constitución o incremento de un fondo para cuentas incobrables. Eso fue la decisión de la Cámara. Y voy a mencionar algo más que lo tenía aquí anotado, que sí se celebró audiencia. Y en esta audiencia la peculiaridad que a mí me llamó la atención es que la representante de las señoras ICM y BEA se puso como, digamos, se adherió a lo que la parte apelante alegaba. Entonces, creo que ahí no hubo una controversia entre los litigios, entre los abogados, ¿verdad? Entonces, fue un poco más fácil para la Cámara decidir en ese aspecto. Muchas gracias. Muy bien. Gracias por este último comentario. Gracias por haberse dado cuenta como equipo de esta situación un poco sui generis, diría yo, y me da la pauta para hacer una reflexión. ¿Que comen el pan? Perdón. No tenga pena. Aquí estoy. Vamos a ver si me aparece esto. Vaya, les decía que efectivamente, y tal como se acaba de mencionar, aquí a una de las personas, quiero ver esta última, representada por medio de la curadora ad litem. Ad litem en español significa para la litis o para el pleito, una curadora especial que no la va a representar en todos los procesos en donde ella tenga que intervenir, únicamente en este proceso. Es una curadora especial únicamente para este pleito. Y se habla de la fiadora y codeudora solidaria, PEHA. Ella es la que estuvo representada y efectivamente cuando contesta la demanda, o sea, desde que contesta la demanda, la curadora para el pleito dice, habiéndosele discernido el cargo e impuesto, como que ya leí todo el expediente en cuanto a la pretensión, dice, y por constar en los documentos que le adeudan cantidades de dinero a dicha caja, contesta, fíjense bien, en el sentido de que no se opone a la mencionada pretensión. De cuando ella llega a la audiencia de apelación, lo que hizo es ser consecuente con esta actitud de no oposición, resguardando, fíjense, resguardando que los derechos de su representada no sean vulnerados, a saber a quién le confió eso, ¿va? Como que dije, yo no me opongo, pero ojalá que los derechos de la persona que represento no sean vulnerados. Fíjense bien esa actitud. Ahora, yo quisiera criticar esa actitud. ¿Y saben por qué? Porque si a uno lo nombran como curador de un ausente, de una persona que no tiene quien la represente, no, hombre, lo menos que podemos hacer es hacer nuestro mejor esfuerzo para poder representar a esa persona, aunque no la conozcamos, aunque no nos esté pagando, pues de la mejor manera posible. Mire, algo se puede decir en beneficio de la persona que representamos. Miren, aquí en este caso, y sin que nadie se lo pidiera, la jueza misma detectó una cuestión en donde, según ella, se le estaban vulnerando los derechos a la demandada. Y por eso es de que no les concedió ese 1% adicional que estaban reclamando. Es decir, si la jueza misma tuvo ese alcance
para poder determinar que a lo mejor algo no estaba del todo bien, pues igual lo pudiera haber hecho ella. O ya con la sentencia ya dictada, por lo menos en la audiencia de apelación, hubiera podido defender la sentencia y hacer algunas argumentaciones que coadyuvaran con las argumentaciones que había hecho la jueza. Por ejemplo, yo no veo del todo descabellado la necesidad de que se le pruebe la existencia de ese fondo. No se le probó a la jueza que ese fondo exista. ¿Para dónde va a parar ese 1%? Es la pregunta que ella se hacía. Si tú me hubieras traído prueba de que ese fondo para cuentas incobrables existe, entonces yo a lo mejor hubiera podido estimar esa pretensión. Pero más bien me parece que es una cláusula abusiva. Ahí sí quizás la jueza se fue un poquito más allá, porque efectivamente la ley prohíbe las cláusulas abusivas, pero en este caso cuando aparecen en un contrato, en un documento privado, llamémosle así, pero no cuando aparecen en la ley misma. Ahí sí quizás la jueza no tuvo el alcance de percatarse de que ese 1% adicional, la ley de previsión y seguridad del abogado es la que la establece. Allí lo que hubiera procedido, si ella consideraba que eso es injusto, arbitrario, pues, o inconstitucional, lo hubiera inaplicado. Con las razones de peso que sustenten esa inconstitucionalidad, y luego hubiera remitido el expediente a la sala para que la sala lo resolviera ya con un carácter general. Pero eso es lo que ella hubiera podido haber hecho. Pero lo que quiero decir es que efectivamente existía pues esa entradita por donde podía haber ingresado una oposición. Y sin embargo, esta abogada, miren, yo siempre he criticado las actitudes de estos abogados que son nombrados como curadores. A veces hasta el nombre mismo del abogado es propuesto por el mismo interesado, es decir, por la parte demandante. Y eso no está bien. Ese nombramiento tiene que ser totalmente ajeno, transparente, imparcial. Tienes que ser un nombramiento hecho por el juez, de personas que a lo mejor mejor ni conozcan a las partes que ya están acreditadas en el proceso. Entonces, ¿qué les quiero decir yo con esto? Que si alguna vez usted acepta el nombramiento de curador ad litem, haga su mejor esfuerzo y no le haga, como quien dice, lado a la parte contraria. No, hombre, eso no está bien. O sea, mejor no acepte pues el encargo si usted va a llegar a decir no me opongo, pero eso sí, que se respeten los derechos. Y luego allá no abrir la boca y decir no, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Eso yo no lo veo bien. No sé cómo lo ven ustedes, pero yo no lo veo bien, porque eso es dejar sin defensa a la persona que no puede defenderse por sí misma, que no pudo nombrar a un abogado de su confianza para que lo hiciera. Yo les repito, sí, dígame. Sí, licenciado, con eso que usted dice, a mí también me parece bien increíble cuando me leí que la parte defensora no, o sea, perdón, la parte de las apeladas no decía nada. Entonces yo dije, esto le no facilito. Sí, o sea, la Cámara respetó demasiado el principio de congruencia, diría yo. Vaya, quisiera yo agregar algo porque tiene que quedar completo el panorama. Tiene que quedar completo. Fíjense ustedes que en el arancel judicial, que por cierto ya tiene siglos de existencia, el arancel actual vigente que tenemos, es un arancel obsoleto, anticuado, totalmente desfasado en el tiempo, pero ese arancel es el que actualmente se aplica para establecer las costas procesadas. Fíjense que allí se hace una diferencia, precisamente en el juicio ejecutivo, en cuanto a las aranceles, cuando hay oposición y cuando no la hay. Ahora, ¿por qué traigo esto a cuenta? Porque de repente es posible, y eso sí, en un proceso ejecutivo, que no haya
absolutamente nada. O sea, sí es posible que no haya, como quien dice, motivo válido de oposición. O sea, sí existe esa posibilidad, pues. Entonces, a lo mejor en eso estaba pensando esta abogada. Como quien dice, si me opongo solo por oponerme, entonces el arancel, las costas a las que van a condenar van a ser el doble, porque así lo dice la ley, un 1% o un medio por ciento, dependiendo si hay oposición o no la hay. Eso como costas procesales. Entonces, es posible, pues, para decir algo en favor de esta persona, que en eso haya estado pensando. Pero en la apelación, en la audiencia de apelación, allí sí había algo que decir relacionado con lo que la jueza había resuelto. Es decir, allí me parece que sí había un motivo válido como para defender la sentencia pronunciada por la jueza en primera instancia y haber de alguna manera dicho de que efectivamente no se había probado la existencia de ese fondo ni la manera en que ese fondo beneficiaría al deudor. Porque miren qué interesante. ¿Para qué dice la ley que es ese fondo? Para cuentas incobrables. Como quien dice, para aquellas cuentas que de alguna manera no se puedan hacer efectivos el cobro, ni aún judicialmente. Algo así como que para no perder, se va haciendo un fondo con el 1% imagínense, de todos los deudores que pueda tener esta entidad, y ese fondo se va incrementando precisamente para no perder. Pero ¿de qué manera benefició eso al deudor o a la deudora? Es lo que la jueza se preguntó, y como no se le probó, entonces ella entendía de que no había congruencia entre las pruebas y lo resuelto. Pero la Cámara pues pensó diferente y revocó en esa parte la decisión de la jueza y adicionó ese 1% al reclamo. Bien, el siguiente equipo, por favor, tal vez el equipo número 3. Hola. En el equipo número 3 teníamos a Arnoldo, se salió Arnoldo. Arnoldo, Lisette y Omar. ¿Ah? Arnoldo, se salió Arnoldo, quiero ver. No, hombre, Arnoldo ahí está todavía. Aló. Vaya, grupo número 3, por favor. Bueno, siendo que el grupo número 3 no está, veamos si tenemos en el grupo 4. Hola. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. En el 4 tocó la sentencia con referencia CIV-LU-17-04-09-19. Un nombre bien largo. Sí. Vaya, según lo que leí, es una sentencia de apelación que se refiere a un proceso declarativo común de partición judicial de inmueble, que se promovió en el Juzgado Civil de la Unión, en el que se declara al lugar a la partición del inmueble de la pretensión de la parte demandante. En la demanda, en resumen, se pidió realizar la partición de 3 inmuebles en partes iguales, que decían que eran dueños de 50 y 50. En la contestación de la demanda, primero la parte demandada contestó en sentido negativo, alegando que no existía ninguna copropiedad.
Y también la parte demandada expresa que el demandante era un simple testaferro, que al final yo no sabía qué significaba, pero ahí mismo lo define de un libro de Guillermo Cabanela, Ok. que mencionó que un testaferro es la persona que obra en nombre de otro para la celebración de un acto o contrato. Que en este caso también explican que la parte demandante es el hermano del cónyuge de la parte demandada y que por lo tanto él solo estaba prestando su nombre para seguir, y también alegaron que ejercía violencia psicológica, física, económica y patrimonial, pues que la parte demandada ya había denunciado anteriormente ante el juzgado de familia los hechos que realizaba su cónyuge, en las cuales eh, impusieron medidas. De ahí, en cuanto al recurso de apelación, en resumen, la parte apelada en la audiencia alegó que el recurso presentado no era claro ni coherente y que por lo tanto no exigía los requisitos de la ley. Entonces, en la parte que presentó en recurso, de entrada dice que si no hubiese reunido los requisitos de ley, el recurso no hubiera sido admitido. Entonces, la parte demandante, lo que dicen el recurso, que la parte demandante solicitó una partición judicial a través de un proceso común y establecen la demanda los artículos pues que corresponden a ello, que son el 1196, 2064 del Código Civil, el 35, 240, 236 del Código Procesal Civil, referidos al proceso declarativo común, pero que en la resolución del juez de civil de la Unión, en la cual manifiesta el resumen de las partes involucradas, que dice que menciona que de conformidad al artículo 17, 240 y 279 del Procesal Civil y Mercantil, en el cual admite la demanda y emplaza en base al artículo 17. Entonces, menciona el recurso que ese motivo, el señor juez de lo civil de la Unión desvió el rumbo del proceso y que se había iniciado por medio de un proceso común, pero que él lo desvió en un proceso abreviado, y también allí menciona jurisprudencia en el cual dice que para el caso de las particiones de inmuebles se deben tramitar por medio del proceso común. Entonces, en la Cámara, en cuanto al artículo 17, dice de que no se aplicó, que se siguió el trámite, el cual como el proceso declarativo común, que solo fue en la audiencia preparatoria que el juez no se pronunció en nada sobre si se admitía la prueba de perito y el reconocimiento judicial, que el juez no dijo nada de eso. Entonces, de ahí, en respecto a lo que dijo la Cámara sobre la improponibilidad, al principio no entendía porque es como que lo leí rápido y ya faltaba poco tiempo Y no la y, culpo. y, y lo tuve que leer la misma parte 2 veces porque no entendía a qué se refería, de qué improponibilidad estaba hablando. Entonces, según lo que logré entender, es que la parte demandante contrademandó y que en esa contrademanda se hicieron 2 prevenciones, que una prevención hablaba de la acreditación del derecho de habitación y la otra prevención hablaba que del por qué hacía la reconvención a la parte demandante. Entonces, ahí dicen que si se hizo una prevención, ¿cómo lo explico?
se hizo una prevención es se subsanaba y se podía, procedía la inadmisibilidad, pero que había declarado la improponibilidad, que eran dos cosas diferentes, porque solo tenía que subsanar las prevenciones que se le habían hecho. Entonces, por eso que la Cámara al final menciona de que se declara la nulidad a la improponibilidad de la contrademanda que realizó la parte demandada. Más o menos. Mire, déjeme felicitarla y felicitarlos como equipo, porque la mera verdad es que tuvimos muy poquito tiempo para hacer el análisis de esta sentencia. Y es que la sentencia en su redacción tampoco es tan feliz, digámoslo así, ¿verdad? No es una redacción lo suficientemente clara como para que nosotros podamos de una sola lectura captar todo lo que nos tiene que decir. Sin embargo, me parece muy atinado y muy importante esta sentencia para poder valorar lo actuado incluso por la Cámara. Recuerden, nosotros debemos tener actitudes críticas hacia el entorno en el cual nos movemos. Y de repente es posible que nos encontremos con alguna resolución que a lo mejor no tenga un sustento adecuado, ya sea en los hechos o en la manera en que se actuó dentro del proceso o en el derecho mismo. Entonces, prácticamente, y a partir de la explicación muy interesante que usted nos ha hecho, quisiera yo trasladarle a la totalidad de estudiantes de esta asignatura la tarea de leer esta sentencia y de poder valorarla con una actitud crítica y sacar una conclusión si lo actuado por la Cámara estuvo bien o no. Porque fíjense lo que sucedió al final. La Cámara declaró nulo lo actuado y le mandó al juez que reponga el proceso a partir del acto viciado con nulidad. Y le dijo que lo debe tramitar según las reglas del proceso común. Dice, declárase nulo el proceso a partir del auto que declara improponible la contrademanda, debiendo retrotraerse tal proceso al estado en que se encontraba en el momento de incurrirse en el vicio. ¿Cuál vicio? ¿Fue denunciado en el recurso de apelación ese vicio? ¿O la Cámara oficiosamente lo detectó y en base a esa oficiosidad declaró la nulidad? ¿Qué fue lo que pasó? O sea, realmente, y como bien lo dice la compañera, tal vez el tiempo no fue suficiente para poder analizar detenidamente esta resolución, pero les queda, obviamente, la tarea de poderlo hacer. Bien, voy a detener ahorita la grabación para tomar asistencia, porque me parece que algunos solamente entran y se quedan allí conectados y de repente no entran a los grupos porque ya no están o se salen.